¿Cómo elegir el estilo de yoga que mejor se adapta a ti? Muy buena pregunta. Si estás practicando yoga por primera vez, si nunca has escuchado de la práctica de yoga, si tienes muchas dudas, te vas a dar cuenta que, y estoy segura que una de tus dudas es tanto apellido que hay en el yoga, qué significa cada uno, cuál es el que tengo que practicar yo. Existen muchos estilos de yoga, Vinyasa, Ashtanga, Kundalini. De hecho, yo ya hice un video explicando de qué se trata cada estilo. Te lo voy a dejar en la descripción, el link para que puedas ver ese video donde explico en profundidad algunos estilos de yoga, no todos, pero por lo menos los más comunes, para que ahí puedas explorar un poquito más cuál es el yoga que tú consideras que te podría acomodar más. Pero hoy día en este video en particular, lo que quiero es responder un poco a esta pregunta de qué estilo de yoga se va a adaptar mejor a mí. Es una gran pregunta, así que vamos por ello, vamos a responder esto. Primero, el yoga es una práctica, como lo digo siempre, una práctica milenaria que une cuerpo, mente y alma. El yoga no son solamente las posturas, no es solamente las asanas, que eso es una parte muy pequeña de la práctica de yoga. Por lo tanto, el yoga tiene beneficios a nivel mental, a nivel emocional, a nivel físico. Y los beneficios son muchos. En la descripción también te voy a dejar cuáles son los beneficios del yoga para que puedas ahí interiorizarte un poquito más. Ahora, siempre entendiendo esto, tenemos que ir viendo cuál sería el yoga que mejor se adapta a ti. Primero parto diciendo que cualquier estilo de yoga puede ser bueno para ti, no tienes por qué, si eres, no sé, si tienes tal edad o tienes esta condición física, tienes que ir a este estilo de yoga. No es así porque cada estilo tiene sus particularidades y eso también va a depender mucho del profesor, la profesora o el centro de yoga, porque si bien hay estilos de yoga que se consideran más avanzados o más intensos, pueden haber centros de yoga donde impartan ese estilo, pero en niveles principiantes, nivel 1, nivel 2, nivel 3. Entonces, si el centro de yoga es capaz de entregar el estilo en ciertos niveles, quizá un principiante puede practicar un estilo que es más conocido por ser más intenso, ¿sí? Entonces, ahí yo creo que hay muchas particularidades y hay que mirar desde distintos ángulos. Esto no es, yo no soy una persona que crea que es una forma y es así, sino que hay distintos caminos y hay distintas formas. Por eso hoy día lo que quiero es explicarte un poquito más de qué se trata de forma muy pincelada en el fondo cada estilo y que se podría adaptar a ti según tus necesidades. Y en el fondo lo más importante es que tú te preguntes cómo me siento, qué necesito. Y si sabes cómo te sientes y qué necesitas, entonces puedes encontrar el estilo que mejor se adapte a ti. El Hatha Yoga es el yoga más tradicional y puede ser un buen estilo para personas que están practicando por primera vez, porque el Hatha es un estilo más pausado. Estoy hablando de generalidades ya, porque pueden haber, por ejemplo, centros o lugares o escuelas de yoga donde lo puedan impartir de otra manera, ya, y yo estoy hablando desde lo más original posible, desde la esencia misma. Ahora, si un profesor lo muestra de otra forma o se da a entender de otra manera, ya ahí no lo sé, pero de la esencia del yoga, el Hatha Yoga, que es el más tradicional, que es la parte, se centra muchas veces en un estilo más pausado, donde se sostienen más las posturas, donde se pasa de una postura a otra sin una fluidez, sino que ya vamos a hacer esta postura, vamos a entender esto de la postura. Entonces podría venirle muy bien a las personas que quieran practicar por primera vez para ir entendiendo de una forma más pausada quizás las posturas. Igual que la Iyengar. El Iyengar es un estilo que pone mucho énfasis en la alineación correcta de las posturas. Ahora bien, no porque sea un yoga más pausado, quiere decir que sea más fácil, porque el Iyengar Yoga, por ejemplo, podría uno estar una clase entera preparando para una postura avanzada, por ejemplo, para una invertida, para un Sirsasana 1. Entonces, la clase ya en sí va a ser intensa, ¿sí? Va a ser, no sé, de mucha invertida o de trabajar la cintura escapular. Entonces, no porque sea más detenida, va a ser más fácil. Ya eso es importante igual considerarlo, porque la Iyengar
Puede servir mucho para personas que no conocen la práctica de yoga, que son principiantes, pero mi recomendación es que si vas a practicar Iyengar, le preguntes al profesor si tienen algún nivel, si hay Iyengar para principiantes, si las posturas que van a ver son más avanzadas. Entonces, eso ya va a depender obviamente de la clase y del centro, pero el Iyengar, al igual que el Hatha, se centra un poquito más como en esta precisión y en esta alineación correcta de la postura. Y lo interesante que tiene el Iyengar, que yo no sé ahí el Hatha si lo usa o no, pero el Iyengar, por el conocimiento que yo tengo, se usan muchos props, o sea, sillas, bolsters, cinto, mantas, bloques. Por lo tanto, todos estos elementos ayudan en algún aspecto a facilitar ciertas posturas o incluso a dificultarlas, pero estos elementos se ponen para entender las posturas desde una perspectiva que cuando tú sacas el elemento, el cuerpo, tiene una memoria. Entonces, por ejemplo, yo practiqué una postura donde puse el ladrillo entre mis escápulas y apreté el ladrillo con las escápulas, y después cuando yo ya saco el ladrillo, el cuerpo entiende ese movimiento de llevar las escápulas hacia el centro desde esa memoria de un ladrillo que estaba puesto ahí. Entonces tiene un trabajo muy bonito de propiocepción y de entender con mucha conciencia el cuerpo. Por eso el Iyengar, bueno, a mí me encanta, creo que es una práctica muy, muy enriquecedora que permite mucho la conciencia corporal. El Ashtanga. Yo el Ashtanga lo he practicado muy poco y es conocido por ser físicamente desafiante. Ya el Ashtanga se conoce mucho por eso, es dinámico, consiste en practicar secuencias que ya están determinadas. Entonces, yo creo desde mi experiencia que una persona principiante puede practicar Ashtanga. Lo importante es encontrarte con un buen centro, un buen profesor que te pueda enseñar, porque las secuencias tienen también su nivel de dificultad en el fondo. Entonces, si eres principiante, puedes perfectamente partir con la secuencia más fácil, entre comillas. Ahora, si vas a una clase de Ashtanga y el profesor sabe que eres principiante, pero te pone la secuencia más compleja, entre comillas, bueno, ahí hay que observar cómo funciona ese estilo, pero el Ashtanga de por sí es más conocido como por su dinamismo. Entonces también es una muy buena opción para aquellas personas que buscan un yoga más dinámico, ¿sí? Un yoga más desafiante, por decirlo de alguna forma, o más desafiante desde lo físico, ¿sí? Yo estoy hablando, insisto, de una forma muy general. Uno podría mirar cada estilo con mucha precisión. Podríamos hacer un video de 3 horas por cada estilo. Entonces, por favor, lo que yo estoy diciendo acá lo digo desde un aspecto general, también desde mi experiencia, pero uno podría ir mirando mucho más en profundidad y hay muchos matices, ¿ya? O sea, acá yo digo algo general, pero siempre busca ampliar tu mirada, mirar más allá, cuestionarte, observar si eso te hace o no sentido. O no sé, por ejemplo, acá yo te digo, mira, la Ashtanga le viene muy bien a personas que quieren algo más dinámico, y tú quizás vas a una clase de Ashtanga y no te pasó eso y no te hace sentido y no lo encontraste para nada dinámico. Por eso yo te hablo desde mi experiencia, desde lo que yo conozco y desde una generalidad. ¿Ya? Entonces es importante que tú también tengas tu propia percepción y puedas ir y ver si estos estilos te hacen sentido o no. Bikram Yoga también es un yoga que es un poco más intenso por el calor, porque el Bikram por esencia se practica a 40-42 grados de temperatura, por lo tanto estás en una sala con una humedad súper alta y un calor súper alto. Entonces es todo un proceso para el cuerpo, un proceso de desintoxicación, un proceso de que la respiración cuesta más. Es bien desafiante para la mente también, porque hay calor, hay humedad, hay mucha transpiración y hay poca ventilación. Y esto yo no estoy diciendo que sea bueno o malo, sino que es un estilo, es una forma. Entonces yo practiqué yoga muchos años, Bikram yoga muchos años, y me encantó. Después de la práctica yo sentía que me había desintoxicado por completo, porque la cantidad de transpiración que uno bota ahí es impresionante. Entonces para desintoxicar ayuda muchísimo, pero hay personas que
yo creo que el Bikram es como de esos estilos que uno odia o ama, como que no hay un punto muy intermedio. A mí me encanta, me encanta, me encantó en su momento, ahora no practico Bikram, pero en su momento fue muy bueno para mí, pero también conocí a personas que terminaban odiando el Bikram, o sea, salían de esa sala y nunca más querían volver, porque no les gusta el calor, porque se sentían eh, abrumados, porque no podían respirar, porque había poca ventilación, etcétera. Pero el Bikram sí, se practica con calor, son 27 posturas de yoga, siempre son las mismas y son 2 ejercicios de respiración. Entonces, yo creo que para aquellas personas que les gusta la transpiración, que les gusta el sudor, vayan a Bikram, practíquenlo. Hoy día el Bikram ya, bueno, en muchos lugares se dejó de llamar Bikram Yoga porque la persona Bikram, que es quien patentó este estilo, está acusado por abuso y hay muchas acusaciones con respecto a él. Yo no sé en realidad en qué quedó eso, como si al final lo condenaron o no, pero en base a eso también salió un documental en Netflix. En base a eso muchas personas, muchos centros de Bikram cambiaron el nombre. Entonces se llaman, no sé, hot yoga, yoga con calor, y le han puesto otro nombre porque se han desvinculado en el fondo de la patente de Bikram. Ya eso también es importante, pero se llama yoga caliente en algunas partes. Y eh, así que para los que disfrutan de una práctica intensa, que les guste, se los recomiendo. Tenemos también el Yin Yoga, que al contrario de estos estilos más dinámicos como el Bikram o el Ashtanga, es un yoga mucho más pausado y relajante. El Yin Yoga en general se caracteriza por tener posturas más restaurativas, por ser más calmado, más relajado. Entonces yo creo que esto le vendría muy bien a personas que están buscando específicamente como ese estiramiento profundo, esa relajación, más meditación, más ejercicios de respiración, etcétera. También, así como el Kundalini Yoga. Yo del Yin Yoga y el Kundalini Yoga no tengo mucha experiencia personal, entonces no te puedo hablar desde mi experiencia, a diferencia de Bikram, Ashtanga, Vinyasa, Hatha, que yo lo he practicado. En cambio, el Yin y el Kundalini son prácticas de yoga, estilos de yoga que yo conozco por su nombre, por lo que he leído, por lo que he visto, pero nunca he estado en una clase de Yin o de Kundalini. Por lo tanto, no te puedo hablar desde esa experiencia, pero también sé que el Kundalini fusiona mucho las posturas físicas con la respiración, los mantras y la meditación. Yo por lo que entiendo, el Kundalini se centra mucho más en esta mezcla entre cantar mantras, muchos ejercicios de respiración, que no por eso, creo yo, va a ser más fácil, porque hay veces en que los ejercicios de respiración, cantar mantras, la meditación para la mente es mucho más difícil, sobre todo para las personas que nos cuesta un poquito como aquietarnos, para las personas que somos más dinámicas, quizás estos estilos como el Kundalini, por ejemplo, nos vendrían muy bien para ir trabajando con nuestra mente. Por eso yo también siempre digo que quizás el estilo tuyo no es el que más te acomode, quizás tienes que buscar el que tú necesitas. Porque una cosa es que nos acomode, una cosa es que nos guste, pero otra cosa es lo que necesitamos. Y quizás nos viene bien a las personas que somos más dinámicas practicar estilos un poco más suaves de vez en cuando y a trabajar otros aspectos, así como en este caso la mente, la respiración, la calma, etc. Es un estilo más meditativo y yo creo que es una muy buena opción si estás interesado en este crecimiento espiritual, crecimiento personal y en aprender otros aspectos de la práctica como la respiración, meditación, etc. No por eso los otros estilos no tienen eso, ¿ya? O sea, el yoga, si volvemos a su esencia y a su pilar fundamental, el yoga es meditación, es respiración, es mente, es cuerpo, es espíritu. Por lo tanto, en las clases para mí debiese tener de alguna u otra forma estos aspectos, por lo menos estos 5 aspectos. O la escuela debería, si es una escuela que quiere transmitir el yoga en su esencia misma, creo que es muy importante de alguna u otra forma poder transmitir todo esto. Quizás no en la misma clase, pero sí tener instancias
de aprender sobre la filosofía del yoga, instancias donde aprendas pranayamas, instancias para meditar, instancias para silencio, instancias para relajación. Creo que son muy importantes y quiero transmitir el yoga en su esencia más pura y dura. Y el yoga restaurativo es un yoga también que va de la mano con el Kundalini y el Yin Yoga, que son posturas físicas mucho más suaves que en el fondo el yoga restaurativo. Lo que hace básicamente es encontrar posturas que se puedan sostener fácilmente y que ayuden a la relajación. Entonces, en general son posturas fáciles, suaves y donde uno se puede quedar mucho tiempo. Y se usan muchos props en general en la práctica de yoga restaurativo. Son de bajo impacto, se mantienen por tiempo prolongado las posturas y se utilizan varias herramientas y accesorios como los bolsters, cintos, sillas, cojines, para que puedas en el fondo quedar más cómodo, más cómoda en la postura. Y por ejemplo, el yoga restaurativo sería muy útil para personas que se están recuperando de una enfermedad, que han pasado por lesiones recientes, que tienen, por ejemplo, alguna enfermedad musculoesquelética. Te podría ayudar mucho para esa etapa de recuperación, ¿sí? Y eso te podría decir a modo muy general de los estilos de yoga y cuál se puede adecuar más para ti. Entonces, como ves, existen muchos estilos acá, solamente nombré algunos y hay de todo. Yo creo que ahí es lo que tú estás buscando, por dónde te gustaría navegar, por dónde te gustaría explorar. Entonces yo creo que ahí es muy personal esa decisión de qué estilo voy a practicar, cuál me gusta más, cuál me acomoda. Entonces depende mucho de tu condición física, ya mucho si eres principiante, si tienes una práctica más avanzada. Primero va a depender de eso. E insisto, no solamente el estilo, sino que el nivel también que quieres tomar. También depende mucho de tus objetivos, si estás buscando fortalecer, si estás buscando interiorizar más la flexibilidad, si estás buscando más reducir la ansiedad y el estrés. Obviamente, si el yoga que se enseña en su esencia, siempre te va a ayudar a fortalecer, siempre te va a ayudar a flexibilizar, siempre te va a ayudar a reducir el estrés, a la ansiedad. Todos los estilos de yoga apuntan hacia allá porque si lo miramos en su esencia, eso es el yoga o esos son los beneficios del yoga. Solo que hay ciertos estilos que tienen más énfasis en una cosa que en otra. Entonces ahí es donde tú tomas la decisión. Obviamente también en las preferencias personales, hay personas que quieren estilos más dinámicos, hay personas que quieren estilos más suaves y eso también tiene que ver con tu preferencia. Entonces, en conclusión, encontrar el yoga adecuado para ti es una decisión muy personal que va a depender de tus objetivos individuales, tu nivel, tu condición física y cualquier condición de salud también que tú tengas. Y aquí también es otra parte donde hay que mirarlo más en profundidad porque desde mi experiencia el yoga es para todos. Yo tengo una sala de yoga, yo tengo un centro de yoga y el yoga se puede adaptar a cualquier enfermedad, patología, etcétera. Solo que hay que tener ciertos cuidados o como tomar ciertas decisiones si tienes un centro de yoga, porque tampoco es que si tú haces clases para personas muy avanzadas o clases muy intensas, quizás tu centro de yoga no va a ser para recibir a una persona que tiene un nivel avanzado de discopatía o hernia o recién la operaron, quizás no. Por eso hay que buscar el lugar o el estilo o el centro donde tú te sientas cómodo, cómoda, donde te puedan ayudar, donde quizá hay lugares donde tienen clases multiniveles, lugares donde hay clases más suaves, lugares donde quizás tienes que pasar por clases personalizadas antes de ir a clase grupal. Entonces ahí ya es muy importante que tú indagues y que observes qué es lo que más te hace sentido. Personalmente, en mi centro de yoga hay clases para todos los niveles.
Yo en mi experiencia personal he tenido personas donde le he tenido que decir, mira, necesito que hagas 3, 4 clases particulares conmigo y después te metas a las clases grupales, no por rechazarte, no porque tú no puedas, no porque yo quiera más dinero por hacerte clases particulares, es para cuidarte, porque todavía hay cosas que necesitas aprender, necesitamos ver cosas en específico, necesitamos observar otras cosas antes, necesito darte algunas alternativas para que en las clases grupales tú te sientas segura, te sientas cómoda y puedas hacer la práctica ya reconociendo en ti hasta dónde puedes llegar, por ejemplo, los 3, 4 primeros meses. Quizá va a haber un año donde no puedes hacer ciertas cosas, pero con el tiempo, con la práctica, sí vamos a poder ir avanzando. Entonces ahí es súper, súper, súper particular. Yo, por ejemplo, también he recibido personas que tienen lesiones graves, personas que, no sé, se han embarazado, entonces les tengo que decir, mira, toma una sesión conmigo, te voy a mostrar qué posturas puedes hacer, qué no, cómo modificarlas, etcétera. Entonces, eso ya es muy personal, tiene que ver mucho con el profesor, con el centro y también contigo misma, contigo mismo como alumno, ¿sí? Entonces, esto con respecto a qué va a ser o cuál va a ser el estilo adecuado para ti. Bueno, espero que este video, que este contenido te haya servido, que te haya sido útil. Si te gustó este contenido, suscríbete a mi canal. Tengo muchos videos donde comparto sobre la filosofía del yoga, sobre los ejercicios de respiración, también esto de las preguntas, de ciertos mitos. Hay también clases de yoga de 20 minutos, de 1 hora. Ahí anda explorando en el canal que tiene muchas cosas interesantes. Muchas gracias, nos vemos en otro video.